Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir esta tarde tan apacible y relajada, donde no nos hemos bajado nada a nadie. Gracias por venir a compartir en esta mesa, ¿no? Y por darle valor a las personas que padecen esta enfermedad, porque no queremos tener una sesión para hablar de la enfermedad, sino para hablar de las personas. Cuando decimos de poner a las personas en el centro, no podemos volver a caer en volver a poner la enfermedad en el centro y hablar de enfermedades y de tratamientos, sino vamos a hablar de la enfermedad, pero desde las personas y con las personas que las viven, las han vivido y lo sienten, lo padecen y les toca afrontar cada día de su vida esta situación. Yo soy Julio Gómez, soy médico de cuidados paliativos en el Hospital San Juan de Dios de Santurce. Y Jacinto, aquí presente, es culpable de que hoy esté aquí y que me ha hecho el regalo de poder compartir esta mesa con estas dos personas maravillosas. Por un lado tenemos a una persona que está viviendo la enfermedad en este momento, Juan Luis Mendívil, y es muy relevante poder acoger la experiencia de la propia persona que vive la enfermedad. Y un poco siguiendo el esquema que ahora os contaré de la mesa, nos irá compartiendo algunas de las vivencias y experiencias que acumula. Y por otro lado tenemos a Macarena de Viega. Ella le ha tocado vivir la enfermedad desde la perspectiva del cuidador, cuidando de su pareja, de su marido y acompañando en su proceso hasta el final. Y también es una perspectiva muy relevante porque para los que nos dedicamos a los cuidados paliativos solemos decir que la persona cuando ingresa a nuestra unidad o acudimos a su domicilio a visitarle, sabemos que va en un lote, en un pack. Está la persona enferma, está su familia más cercana, sus seres queridos, y todos ellos son el centro de la atención paliativa. Entonces, desde estas claves vamos a abordar esta sesión y la hemos titulado que es que la persona es mucho más que la ELA. Porque a veces cuando damos tanta importancia a las enfermedades se nos olvidan las personas. Por eso queríamos que fuera un recordatorio el título de que lo importante son las personas y no tanto las enfermedades. Y la vamos a estructurar en 4 pasos, 4 momentos que pueden ser significativos a lo largo de la evolución de esta enfermedad en concreto. Uno es el momento del diagnóstico, con todo lo que eso supone. Otro segundo momento es cuando ya van empezando las pérdidas que son progresivas y continuas. Un tercer momento es cuando uno tiene que empezar a plantearse tomar decisiones sobre su vida y sobre cómo quiere ser cuidado y atendido. Y otro, el gran momento, la hora de la verdad, como dicen algunos, bueno, llega al final, ¿cómo quiero que sea esto también? ¿No? ¿Cómo lo puedo vivir o cómo puede ser vivido de la mejor manera posible? Y todo eso, pues desde las perspectivas de dos personas que lo están viviendo, lo han vivido y, bueno, humildemente alguna aportación que pueda hacer yo desde la experiencia que he tenido en estos años de acompañar a algunas personas. Solo para modo de introducción sobre la enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa, con un pronóstico de vida que dicen los libros que no hay dos ELAs iguales, entonces de 2 a 5 años, luego hay de todo, ¿no? Pero eso es lo que dicen los libros, en donde sin duda en ninguna situación como en la ELA los cuidados paliativos son necesarios desde el momento del diagnóstico. Porque en todo momento sabemos que estamos enfrentándonos ante una enfermedad que no tiene todavía un tratamiento curativo. Revisando cifras de los estudios de la Fundación Luzón, hablamos de 4.000 o 4.500 casos en España, que hay unos 900 casos nuevos al año. O sea que, aunque está dentro de ese rango de enfermedades poco desconocidas, bueno, cada vez es menos desconocida gracias a toda la labor que las asociaciones y los grupos de familiares y colectivos van haciendo para dar a conocer la ELA, ¿no? Todos tenemos presentes algunos eventos que ha habido no hace tanto tiempo en relación a la conseguida ley ELA en el Parlamento. Pero también por eso al final de la sesión pediremos a los compañeros de ADELA de aquí de Vizcaya a que nos cuenten bueno, pues, qué aportan las asociaciones a las personas que tienen la enfermedad de la ELA y a sus familias. Con esto estamos. Este es el lío, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando una persona de repente
le diagnostican la enfermedad y le explican que tiene una ELA. Vamos a empezar con Juan Luis. En la situación actual no se veía con fuerza para poder comunicarse aquí en directo y ha hecho un gran esfuerzo y nos regala su comunicación a través de unos vídeos que ha grabado él. ¿Vale? La pregunta de qué sentí cuando escuché el diagnóstico, tengo que decir que en realidad yo sospechaba cuál era el diagnóstico por el profesional al que me mandaron. Cuando él ratificó lo que tenía, me quedé en shock. Pero tenía tan poca sintomatología que no me pudo dar un diagnóstico certero hasta que pasó un tiempo. A pesar de eso, lo que pensé es que se me había acortado la vida de manera terminante. En todo este momento me pareció que como algo positivo tenía que era un nuevo reto en mi vida, un nuevo punto de inflexión y de cambio. Y me enfrenté a una situación que me obligaba a dar lo mejor de mí. Sin embargo, tengo que decir que la sensación de que me había robado un montón de años que pensaba vivir me sumió en una gran desafección. En todo caso, como podéis ver, lo que me preocupaba desde que supe el diagnóstico era mi muerte. ¿Qué debería de hacer hasta que esto ocurriese? Creo que el paso de asumir que tienes lo que tienes hay que dar cuanto antes para poder enfrentarse a la situación sin escaparse, buscando todos los momentos que podamos disfrutar en el día a día, en cada instante. Durante este periodo hay que llegar a un equilibrio para no venirse abajo y estar en paz contigo mismo. Es el trabajo que hay que hacer cuanto antes. Y como el diagnóstico es como es, cuanto antes lo asumas, antes lo harás. Empecé a perder, en primer lugar, el movimiento de mi pierna izquierda. Todo empezó con una pequeña cojera. Desde el principio me tuve que centrar en adaptarme a esto y eso ha sido una actitud que he mantenido hasta la actualidad. Al principio, como era solo una cojera, tuve que ir dejando los deportes que realizaba, que llenaban bastante tiempo de mi vida. Pero según iba adaptándome a las carencias, tuve que cambiar por otras actividades que podía seguir realizando. Según se fueron añadiendo síntomas,
he tenido que ir adecuando mis intereses a lo que podía seguir haciendo, que es la forma en la que todavía manejo la situación. Bueno, la perspectiva desde la persona que vive la enfermedad, ¿vale? Luego ahondaremos un poquito más. Ahora me gustaría ver la experiencia en el momento del diagnóstico de la persona que va al lado de esta persona enferma a una consulta y que el impacto no podemos decir que sea menor. Es diferente, pero también tiene un gran impacto. Y Macarena. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pues sí, la verdad que el momento del diagnóstico yo creo que diría que es como... Realmente yo creo que para mí fue el peor día de mi vida, ¿no? Esos momentos que dicen momento bisagra, que de repente te cambia la vida y tu vida ya es totalmente diferente, ¿no? Sabes que te va a cambiar la vida a partir de ese momento. Nosotros en nuestro caso fue un poco distinto al caso de Juan, porque es verdad que Fede tenía pues un montón de síntomas, llevaba muchos meses, estábamos yendo al neurólogo y haciéndose un montón de pruebas, pues porque había perdido peso, él que era una persona como muy deportista, con muy buen físico, había perdido mucho peso, mucha fuerza, le costaba hablar, comer, de repente no podía, pues por ejemplo, atarse un botón, cortarse las uñas, o sea, esas cosas que dices, aquí tiene que estar pasando algo y esto tiene muy mala pinta, esto va a ser algo grave, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que como llevaba muchos meses ya con neurólogos y haciéndose pruebas, pues y todas las pruebas daban bien, de hecho daban muy bien, y entonces, bueno, pues te agarras un poco como a ese clavo ardiendo de, con un poco de suerte, a ver si no es algo tan grave, ¿no? También es verdad que estábamos en un contexto, a Fede le dieron el diagnóstico en octubre de 2022, y en el contexto era un poco post-COVID, ¿no? Que parecía que la culpa de todo era del COVID, que a lo mejor podía ser un COVID persistente, unos efectos raros de las vacunas, pero bueno, ya cuando definitivamente, después de repetirles algunas pruebas y tal, estaba clarísimo que tenía ELA, pues en el momento del diagnóstico es verdad que es como, yo siempre digo, es como si cae una bomba atómica en el epicentro de lo que más te importa, ¿no? Tu familia, tu marido, tus hijos, ¿no? Y bueno, sabes que tienes por delante un camino que va a ser muy duro, muy triste y muy difícil. Y en la forma en que te comunicaron el diagnóstico, en la forma en que ocurrió, ¿qué cosas dirías? Me hubiera gustado que fuera de otra manera, tal vez, o bueno, todo estuvo genial, o bueno, hubiera sido mejor que fuera de otra forma. Pues mira, buena pregunta. Es verdad que yo creo que el tema de comunicar un diagnóstico así no es súper complicado. Entiendo también que para un profesional al final tiene que ser muy duro, ¿no? En nuestro caso, además, hubo una circunstancia de un poco de mala suerte añadida, porque el día del diagnóstico a Fede le habían hecho una prueba que es una punción lumbar, que no sé si sabéis que puede dar unos efectos secundarios, que es un dolor de cabeza horrible, ¿no? Entonces le hicieron la punción lumbar a la mañana y a medida que iba avanzando la mañana se le iba poniendo un dolor de cabeza de esos invalidantes completamente. Entonces, cuando llegamos al despacho del neurólogo de Luis Barona, que le tiene que dar el diagnóstico, el pobre, o sea, dijo, necesito tumbarme, no puedo más, o sea, bueno, horrible, ¿no? Pero claro, aún así, pues le dijo Luis, si quieres vuelve mañana, hablamos en otro momento, pero él decía, no, quiero el diagnóstico. Entonces, bueno, en ese contexto ya nos dicen lo que tienes es ELA. Y es verdad que yo recuerdo ahí como que de repente, media hora más tarde, estaba montada en el coche, con Fede en el asiento de al lado, el pobre vomitando, pues imagínate, del dolor de cabeza, del susto, se tumba en el asiento de atrás. Nosotros vivimos en Guecho, yo iba para casa y recuerdo, me perdí. O sea, iba tan volada que no sabía ni volver a casa. O sea, aparecí, por ejemplo, en dirección Balmaseda. Entonces, sí que puede ser que a lo mejor, claro, Juan, seguro que tú esto lo explicarías muy bien, pero cuando te dan un diagnóstico así, yo creo que tienes un pico, ¿no? De angustia, ansiedad, no sé, todo a la vez. Y de repente, en mi caso por lo menos, a lo mejor todo esto mejora un poco ya, pero nosotros nos encontramos eso, media hora más tarde yéndonos a casa, como bueno chicos, ya hablaremos la semana que viene, tal. Y bueno, tal vez, no sé, yo igual le hubiera necesitado, a lo mejor otros pacientes no necesitan eso, pero yo creo que igual nos hubiera venido bien, pues a lo mejor tener como un espacio, ¿no? Donde te puedes quedar un ratito, primero con un calmante, fíjate, ahí sí que una droguita, o sea, que te ayude, ¿no? A bajar ese pico terrible de ansiedad que tienes y bueno, pues igual, bueno, ya idealmente hubieras estado fenomenal, ¿no? Pues
incluso un psicólogo, ¿no? Yo fíjate que eso es una cosa que sí pregunté, dije, aquí no hay un psicólogo. Y es verdad que nos remitieron a la asociación Adela. La asociación Adela, que tengo que decir que es maravillosa, es un apoyo impresionante durante todo este camino para los enfermos y sus familiares. En particular está por aquí Esti, que es la psicóloga de Adela. Para mí fue una ayuda, ha sido una ayuda maravillosa durante todo el proceso. Pero es verdad que en ese momento, el momento del shock, ahí no tienes ayuda, ¿no? Y sí, te vas a casa pues todavía con ese subidón que te dura muchos días, pero Sí, habéis tocado dos temas como muy importantes, ¿no? Uno es que en la ELA, y a pesar de que ha evolucionado, sigue siendo todavía mucho el tiempo que pasa hasta tener un diagnóstico. Uno va experimentando cosas que no sabe por qué son y como tarda, uno va acumulando una experiencia de malestar, de pérdidas, de incomodidades, de angustia, porque ¿qué me está pasando, no? Hasta que le ponen el nombre a la enfermedad, ¿no? Y cuanto más tardas en saberlo, pues todo ese tiempo de incertidumbre es un problema. Y luego otro tema importante es que el hecho de comunicar el diagnóstico ya tiene que marcar el inicio de los cuidados paliativos. Cuidar la forma en que se comunica el diagnóstico va a ser fundamental, porque puede convertirse en un evento traumático y dejar una muesca traumática en la persona, y esta muesca puede ser algo que uno no termina de resolver durante mucho tiempo, ¿no? Porque cuando a uno le dicen algo como esto, usted tiene una esclerosis lateral amiotrófica, uno primero a veces no entiende nada. Y si ha entendido, el golpe es más gordo todavía, porque ha leído tantas cosas, con lo cual es como si de repente me dan un bofetón y a partir de ese momento el cerebro se bloquea y no oye nada más. Está bloqueado, se ha quedado ahí atascado. Y hay información, te cuentan cosas, pero muchas veces cuando recibes un diagnóstico así, no hay manera de... En ese momento estás con todo el organismo puesto en alerta, a la defensiva, y solo estoy preparado para ver si salgo corriendo de aquí o me pego con alguien. La dificultad que tenemos cuando nos acaban de dar una noticia tan importante o tan grave como esta, ¿no? Entonces, la forma en que los profesionales estamos formados para poder dar este diagnóstico, para poder acoger las emociones que nacen en ese momento, para validar esas emociones, porque no hay ninguna emoción rara, no hay ninguna emoción que no sea adecuada, es la que cada uno tiene cuando le dan un diagnóstico como este. Para sostener ese momento va a ser fundamental. Potenciar los cuidados paliativos en la ELA también supone potenciar la formación y el entrenamiento de los profesionales a la hora de comunicar, porque no se trata de informar, sino de comunicarnos, entre seres humanos, una realidad que va a cambiar la vida de esa persona y de toda esa familia, ¿no? Entonces yo creo que son dos elementos muy importantes. El retraso en la información del diagnóstico y la manera en que ese diagnóstico se da y cómo los profesionales... Nosotros en la carrera nadie nos explicó nada de todo esto, ¿eh? Todo aquí lo hemos ido aprendiendo a base de tortas. Y el problema no es las tortas que uno se lleva, sino las tortas que a veces uno puede dar sin querer, con la mayor buena voluntad del mundo, pero sin haberlo hecho del todo bien, porque nadie nos había entrenado para ello. Nos ha tocado ir entrenándonos después, ¿no? Entonces yo creo que es un reto el que la formación sea lo más precoz posible, lo más pronto posible a los profesionales, y sobre todo que tengan el tiempo, el espacio, las formas y el entrenamiento adecuado. Esto en relación a este bloque inicial sobre el diagnóstico. Este segundo momento queríamos comentar y hablar sobre, bueno, pues cuando van empezando las pérdidas. Cuando uno vaya experimentando, sabiendo la enfermedad que tiene, que empiezo a perder fuerza, que empiezo a perder movilidad de alguna extremidad, empiezo a perder dificultad o tener dificultad para tragar, empiezo a tener, es decir, un compendio de pérdidas progresivas. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en la persona que lo está viviendo? En primera persona, ¿qué pasa en la persona que le acompaña y le cuida cada día? Escuchamos el vídeo. Que los profesionales, me parece que hay que decir que en nuestra enfermedad la figura del profesional que nos atiende es fundamental. Puede influir de manera determinante en cómo
afrontamos nuestro problema. Según qué profesionales te toquen en suerte, las cosas pueden ir de forma muy diferente, dependiendo de su implicación, su capacidad de coordinación con los otros profesionales, su genuina empatía y su disponibilidad, tanto para el paciente como para la familia, puede hacer que el tránsito de esta enfermedad sea más o menos difícil. Pero hay que hacerse cargo de que la sensación de impotencia que pueden tener los profesionales que trabajan con este tipo de patología puede ser muy grande. Saber que no tiene cura y atender a acompañar al paciente hasta el final puede ser para el profesional muy frustrante y emocionalmente muy exigente. Se asiste a muchos pacientes. El nivel de implicación no puede ser porque se acaba atendiendo de forma automática, sin la deseable cercanía y personalización que requiere cada caso. Yo creo que lo ideal sería que hubiese una coordinación entre todos los profesionales. Lo bueno sería que existiese una figura que atendiese de forma personalizada, coordinando todos los aspectos y circunstancias de cada caso específicamente. El poder ser asesorado por alguien que entienda la complejidad de los cuidados es fundamental para tomar decisiones en las distintas acciones que hay que acometer por parte del enfermo y de la familia. Esta figura podría crearse y que acudiese a los domicilios y tuviese contacto con los distintos profesionales y asesorarse a la familia desde el conocimiento profundo de la enfermedad, de sus consecuencias y los posibles tratamientos y dispositivos para aliviar el sufrimiento en cada fase de la enfermedad, dependiendo de la característica que tuviera cada caso en particular. Cuanto a la necesidad de plantear y planificar el futuro, no sé si me lo plantean, porque yo lo tenía muy claro desde el principio. Sabía que el pronóstico vital de esta enfermedad está entre 3 y 5 años. Y desde un principio me planteé que tenía que dejar ordenado sobre mis asuntos antes de mi muerte. Y en cuanto me dijeron que era lo que tenía, me puse manos a la obra. Muchas gracias por compartir con tanta profundidad la vivencia de este tiempo, ¿no? Vamos ahora a ver la otra perspectiva, la mirada de la persona que acompaña cada día y va viviendo y experimentando cómo su ser querido empieza a perder capacidades y a deteriorarse.
Pues bueno, sí, la verdad que desde el momento que te dan el diagnóstico, yo creo que ahí empieza una fase que es muy importante y que es muy difícil en esta enfermedad, que es la fase de aceptación, ¿no? El poder aceptar todo lo que supone. Creo además que depende mucho del contexto y de las circunstancias, incluso del momento vital, ¿no? en que te caiga este diagnóstico, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor si esto nos hubiera pasado hace 10 años, pues no hubiéramos podido llevarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, en esa fase de aceptación, que creo que también hace falta, lo que hablábamos antes de la ayuda psicológica, los cuidados paliativos, creo que es importantísimo. Mira, yo siempre creo que, bueno, aun cuando te das cuenta que empiezas a vivir en una vida en la que la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que tú conoces, de la que has escrito, Juan, y la incertidumbre, el deterioro, la tristeza y la cercanía de la muerte, ¿no? Son esos elementos con los que forman parte de tu vida a partir de ese momento y a los que te tienes que enfrentar. Pero en positivo, fíjate, yo sí diría que lo bueno de esta enfermedad es verdad que, como es una enfermedad muy dura, también es verdad que genera muchísima empatía a tu alrededor, ¿no? Entonces, nosotros también tuvimos mucha suerte, lo valoramos muchísimo en ese momento, cuando a Fede le dan el diagnóstico en el año 2022, la ELA en nuestro entorno era ya muy conocida. Nosotros sabíamos lo que era tener ELA. En nuestro entorno sabéis que nosotros, como somos de Guecho, conocíamos a Jaime Lafita, a la asociación Dale Candela, a esa labor maravillosa de divulgación que habían hecho durante todo ese tiempo. Entonces eso facilitó muchísimo no solo saber lo que te estaba pasando, sino también comunicarlo. O sea, cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, simplemente, ¿no?, decirles a nuestros hijos cuál era el diagnóstico, fue muy fácil, porque ellos ya sabían lo que significaba tener ELA. Pero no solo a nuestros hijos, sino a todos nuestros seres queridos, ¿no?, nuestros amigos, nuestro círculo. Enseguida todos sabían lo que era la ELA y efectivamente se generó como un movimiento de empatía, ¿no? Que es como una corriente que se convierte casi en un tsunami que de repente, de verdad, te atrapa y te ves como envuelta en una situación en la que todo el mundo se acerca, como dicen ahora, en su mejor versión, para dar cariño, para arropar, para apoyar, para ayudar. Y la verdad es que eso es súper poderoso. O sea, la fuerza que te da, ¿no?, el sentir todo ese cariño. Yo muchas veces decía, es que siento como que me llevan en volandas entre todos, ¿no? Yo en aquel entonces escuchaba mucho los podcasts de la doctora Marian Rojas Estapé, que hablaba mucho de las personas vitamina y tal, y yo siempre decía, es que debo tener la oxitocina a 1000, porque es que como solo recibo cariño. Y para mí la verdad que eso ha sido, pues dentro de lo duro y triste que es esta enfermedad, yo siempre decía, vivo como en una burbujita que es súper triste, pero que a la vez es súper bonita, porque solo recibimos cariño, y a mí como familiar, probablemente para el enfermo, aunque esto es muy satisfactorio, pues a lo mejor no lo cubre tanto, ¿no? Pero luego para mí esto ha sido lo más bonito que me ha pasado durante la enfermedad. Yo me acuerdo que una buena amiga que está por aquí, que conoce bien esta enfermedad, me dijo, Maca, los enfermos de ELA necesitan mucho amor. Y de verdad que esa frase a mí me resonó, y porque de verdad pensé, pues tenemos suerte, ¿no? Porque justo en este momento de nuestra vida y en las circunstancias que tenemos ahora, sé que a Fede no le va a faltar amor, el amor de su mujer, de nuestros hijos, nuestros familiares, pero también, en todas sus versiones, ¿no?, por supuesto, de sus amigos. Puse ahí mucho el foco en decir, bueno, pues voy a ponérselo yo también fácil, ¿no?, para que el contexto, para que todo el mundo pueda venir a casa, a estar con él, a hacerle compañía, a manifestarnos ese amor, ¿no? Y la verdad, bueno, creo que esa es la parte más bonita de lo que nos ha pasado en esta enfermedad. En cuanto, igual, entrando un poco en una pregunta de los profesionales, pues bueno, yo creo también una gran suerte, ¿no?, vivir a 20 minutos de un hospital que tiene una unidad de la ELA con todas las especialistas, con un montón de experiencia. Eso es estupendo. Tener también la asociación ADELA, como decía antes, que es un pilar, ¿no?, en todo este camino, por el apoyo, la formación que nos da de cómo cuidar a los enfermos, de nuestros familiares, de los medios que nos presta. Yo creo que en cuanto a un poco respecto a ese deterioro que va avanzando, ¿no? Bueno, primero es impresionante cómo se adapta el ser humano a situaciones que yo decía, yo no voy a poder soportar, por ejemplo, ver a Fede en una silla de ruedas o verle comiendo por sonda y tal, y de repente cuando llega no solo puedes soportarlo, sino que dices, qué bien que ya tiene una silla de ruedas y que puede salir a la calle, qué bien que se alimenta por sonda y que va a estar bien nutrido. Es increíble, ¿no?, como de cosas que, no sé, es la teoría esa de la rana, ¿no?, que dicen que si a una rana le tiras en agua hirviendo salta y no sé, pero
si le metes en una cazuela con agua fría y vas subiendo la temperatura, pues poco a poco va estando justito ahí, cada vez con más calor. Y yo me sentía súper rana, porque decía, es increíble ¿no? Pues que esté llegando este hito que pensaba que no íbamos a ser capaces de superarlo, y aquí está, o sea, y no solo lo superas, sino que ves la parte buena, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí creo que a nivel un poco de los profesionales que te acompañan, pues lo que decía, la suerte de tener cerca una unidad con todos los especialistas, creo que, fíjate, en lo que es la parte más relevante, como más gorda de lo que va pasando durante la enfermedad, estos hitos que van llegando, ¿no? Que no tienen por qué llegar a todos los pacientes, pero que a muchos sí les llega, pues de poner aparato para respirar, una sonda y demás. Ahí yo siempre he sentido que estábamos muy bien asesorados, muy bien acompañados, que los médicos, bueno, pues te van preparando para la siguiente fase. Creo además que respetando mucho la voluntad del enfermo, sin imponer, ¿no? Informando y asesorando, pero sin imponer. Y yo ahí me he sentido la verdad, que muy bien acompañada y muy afortunada también, porque es verdad que creo que esto lo tengo que decir, que a veces se habla, no sé, mal de Osakidetza, pero desde luego no ha escatimado en medios, por lo menos en medios materiales, o sea, la de máquinas, no os podéis imaginar de verdad, o sea, la de aparatos que ha necesitado Fede durante toda la enfermedad, aparatos y medicación y alimentación, ¿no? Batidos para la alimentación por sonda, impresionante, y que la verdad que prácticamente todo, o sea, te lo pone Osakidetza. Eso es una suerte, o sea, y que la verdad que nosotros lo hemos valorado muchísimo, ¿no? Una anécdota, pero por ejemplo, una noche, claro, muchos aparatos son para respirar y para toser y demás, ¿no? Y estos Osakidetza te lo suministran a través de una empresa que se llama Vitalaire, que tiene un convenio con Osakidetza. A nosotros una noche a las 4 de la mañana a Fede se le estropeó el tosedor, que necesitaba sí o sí seguir con el tosedor toda la noche. Un agobio impresionante, imagínate, 4 de la mañana y tal. Bueno, pues había un teléfono de llamada de asistencia 24 horas, y a las media hora más tarde o 40 minutos más tarde venía una empleada de Vitalaire tocando el timbre a traernos una máquina nueva. O sea, a las 4 o 5 de la mañana. La verdad que el servicio, yo ahí me he sentido súper afortunada, la verdad. Tal vez lo que es más complicado en esta enfermedad es otros aspectos que no son a lo mejor tan graves, ¿no? Más del día a día, ¿no? Todas esas molestias que siente el enfermo, que acompañan al enfermo durante esta enfermedad tan compleja, ¿no? Pues Fede, por ejemplo, tenía muchos problemas de eliminación de secreciones, de estreñimiento, tuvo una tendinitis, picores, tiritonas, de repente le dan unas tiritonas impresionantes. O sea, hay un montón de cosas en el día a día que le generan muchísimo malestar, y que ahí es verdad que muchas veces de repente tú te das cuenta que te has convertido en su cuidadora principal y que yo no tengo ni idea de conocimientos de auxiliar de enfermería, que dices, ¿por dónde empiezo? O sea, no sé cómo ayudarle. Y claro, a lo mejor dices, bueno, pues esto se lo contaré al médico en la siguiente cita con el neurólogo que vaya, ¿no? Pero ahí a veces lo que necesitas es un asesoramiento más cercano. Fíjate, yo ahí sí que me arrepiento un poco, creo que tenía que haber a lo mejor tirado más del médico y la enfermera de atención primaria. Lo que pasa es que es verdad que justo en nuestro caso nos habíamos cambiado de casa hacía poco y nos tocaba un ambulatorio nuevo, y a nuestra médico de cabecera no le conocíamos. Luego ha resultado muy maja, pero o sea, yo creo que tenía que haber intentado también forzar yo que ella se involucre más, ¿no? Para esas cosas del día a día, que ahí es donde comparto muchísimo la reflexión de Juan, ¿no? Sería estupendo que pudiera haber una persona que acuda con cierta frecuencia a tu casa a ver in situ los problemas que tienes, esos problemas muchas veces que pueden parecer menores, pero que son muy serios para el bienestar del enfermo, y que ayude un poco a coordinar, ¿no? Y creo que respecto al deterioro, esas no eran un poco las ideas. Tenía mucho miedo de pasarse. De enrollarme mucho. Pero ¿verdad que no? Bueno, yo creo que en este sentido sí que habéis comentado cosas que son fundamentales. Y ante la incertidumbre, aprovechando para hacer un spot, Juan Luis acaba de publicar un libro, Navegando en la incertidumbre, que se puede leer además en desorden, porque todos son reflexiones que nos pueden ayudar a navegar en la incertidumbre, que por otra parte es parte de la vida, solo que en momentos es como más pesada. Ante la incertidumbre, pues la presencia de algunas personas y profesionales que sean como ese faro, ¿no? Ese lugar seguro, ese sitio donde yo puedo saber que no estoy perdido del todo, que aunque no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a venir, no sé cómo va a ser, hay algunas figuras clave que están ahí presentes, que aunque puedan estar incluso asustadas, no huyen,
¿no? Cuando hablabas del desgaste de los profesionales, ¿no? A pesar de que el profesional pueda experimentar también sus propias vivencias, no se escapan del sufrimiento de la persona que tiene al lado y permanece. Entonces, todo el tema de lo que tiene que ver con la presencia, ¿no? Y la actitud de presencia, porque estar presente es un poco distinto a estar de cuerpo presente. Hay una sutil diferencia, ¿no? Entonces, cuando hay una presencia real de alguien que está ahí, que no me abandona, eso puede ser un punto de apoyo fundamental en ese mar de incertidumbres que acompaña a la isla. Porque después del diagnóstico, lo más habitual es que antes se iba a los libros y ahora se va a Internet. Lo que pasa es que la verdad de Internet no es mi verdad, porque no hay dos islas iguales. Entonces, no sé cómo va a evolucionar mi enfermedad. Voy a ver fotos, voy a ver vídeos, imágenes de enfermos, pero yo no sé cómo es mi enfermedad y cómo va a seguir exactamente la mía, ¿no? Por lo tanto, el tema de la presencia de los profesionales y que hay ese profesional cercano, continuo, que esté al lado. Que bien puede ser su médico de atención primaria o puede ser un equipo de paliativos, porque es verdad que los recursos son los que son y a veces no pueden llegar a todo lo que quisiera todo el mundo, pero sí creo que es una realidad que es necesaria. Cuando hablabas ahora de la imagen esta de la rana y de cómo nos adaptamos, ¿no? Yo creo que todos los que hemos vivido experiencias de sufrimiento personales, familiares, y nos ha tocado adaptarnos, ¿no? Incluso afrontar situaciones que pensábamos que no íbamos a ser capaces de afrontar. Y me recuerdan un poema que venía a decir algo así como sobre la relación con la experiencia del sufrimiento, ¿no? Yo construí mi casa junto al mar, pero entre el mar y yo siempre la arena. Éramos buenos vecinos, pero cada uno en su sitio. Tú allí el mar, mi casa aquí y en medio la arena. Pero un día el mar empezó a subir, empezó a acercarse a mi puerta, empezó a entrar en mi casa. Y yo pensé que me moriría, que me ahogaría. Y al final no me he ahogado, no he muerto, sino que he aprendido a respirar bajo el agua. Y mi casa es un castillo de coral. Yo creo que este poema, si contado no poéticamente, pero sí con el mensaje, yo creo que la experiencia de sufrimiento en muchos momentos también va generando que nos van transformando. Y aquello que pensábamos que no íbamos a ser capaces de afrontar, ¿quién acompaña estos procesos? ¿Cómo garantizamos que la persona en este camino de pérdidas progresivas va siendo acompañada adecuadamente, la persona, su familia, para construir estas casas de coral en las que toca vivir en este momento de la vida? Bueno, yo creo que hay tarea pendiente y a muchos niveles para avanzar y para que este derecho humano fundamental, que son los cuidados paliativos, sea accesible a todos y no dependiendo del código postal donde uno viva, ¿no? Y yo creo que ese sigue siendo uno de los grandes retos. Y entonces, ante los procesos de pérdida continua, pues ya nos anticipaba cosas Juan Luis. Bueno, voy a empezar a planificar qué quiero, cómo quiero que me cuiden, cómo deseo ser cuidado, cómo se empiezan los diálogos sobre una planificación compartida de la atención, un documento de voluntades anticipadas, porque quiero ser cuidado como a mí me gustaría que me cuiden. Así que vamos a pasar al tercer bloque de cómo planificar y pensar. El verme obligado a hacer este planteamiento me trajo como consecuencia el hacer un balance en mi vida que afortunadamente en mi caso es muy positivo y me empujó a ir cerrando algunos aspectos que me quedaban por resolver o al menos mejorar en lo profesional, en lo familiar y en lo personal. En buena parte esto fue lo que originó el escribir un libro que he titulado Navegando en la incertidumbre, en el que plasmo las reflexiones sobre mi vida, sobre la vida. Otra parte positiva fue el constatar que mi alrededor se volcaba para ayudarme y apoyarme
en todo momento. La sensación de cariño y amor que he recibido es uno de los motores que me hacen seguir en esta etapa de mi vida. Sin embargo, no deja de ser una paradoja el tener que haber hecho toda esta reflexión de manera apresurada y obligada por las dificultades que me iban apareciendo por la enfermedad. Creo que desarrollé la capacidad de resiliencia en esta enfermedad es básica para cambiar la sensación de amenaza en oportunidad, para encontrar un equilibrio interior, ponerse con la vida y con los demás y no quedarnos únicamente con lo que tiene que con la enfermedad que nos limita. Hay que gestionar el sufrimiento y utilizar para mejorar como persona. En relación con el final, con el final, yo creo que sabemos que somos finitos desde que tenemos uso de razón. Sin embargo, parece que en nuestra sociedad no está de moda pensar en ello. Personalmente, yo lo tengo claro, lo he tenido presente desde mi juventud. Creo que el ser consciente de la muerte propia me ha hecho vivir más intensamente y mejor. El problema para mí no es la muerte en sí, sino en qué circunstancias y cómo vamos. El otro tema preocupante puede ser cómo van a quedar nuestros seres queridos cuando nos vayamos y cómo van a vivir el proceso de todo en los momentos finales. Pero esto también son mis propios temores. Muy bien. Te ha tocado, Macarena. Juan, hemos tenido todos mucha suerte de que escribas ese libro. Al que no lo tenga, se lo recomiendo. Bueno, un poco respecto a la toma de decisiones, yo sí quería entrar un poco en el tema del testamento vital, ¿no? De afrontar un poco cómo puede ser el final. Creo que esto es importantísimo. Creo que, mira, nosotros tuvimos mucha suerte porque Fede, la verdad que desde el inicio de la enfermedad, para él hablar de la muerte pues lo hizo con muchísima naturalidad. No le importó y se generaron entre nosotros, la verdad que muchas conversaciones muy intensas, muy emotivas, ¿no? De esas que te dejan un poco del revés, pero bueno, pues también muy bonitas, ¿no? De esas que luego te quedas con la sensación de que no se ha quedado nada en el tintero. Pero sin embargo es verdad que creo que no siempre es fácil, ¿no? Hablar del final. Hay muchos enfermos que esto no lo consiguen o que creen que si no hablan de la muerte están protegiendo a sus seres queridos, y a la vez muchos familiares que creen que no van a sacar el tema con su familiar enfermo pues porque parece que es una falta de cortesía, ¿no? Queremos un poco como que a veces hablar de la muerte la precipita, y es que eso no es así, ¿no? Pero nos cuesta mucho. Entonces, yo creo que, fíjate, en realidad, o sea, en concreto, en la ELA, hay dos temas que son súper importantes, y en nuestro caso hubo hasta tres, pero el primero, el tema de la traqueostomía. Yo creo que cuando te dan este diagnóstico, hay una cosa que está sobrevolando, ¿no? El si va a llegar un momento en que te vas a tener que plantear si te va a hacer falta llevar a cabo la traqueostomía o no, ¿no?
Es una decisión que es súper difícil, súper compleja, que a nosotros la verdad, pese a que desde un inicio Fede estaba como bastante inclinado al no, o sea, él casi, o sea, tenía bastante claro que no lo quería, pero aún así le das un montón de vueltas, hay un montón de argumentos a favor y de argumentos en contra. Supongo que habéis visto recientemente la entrevista de Juan Carlos Unzúe, ¿no? Que decía que él primero tenía clarísimo que sí, pero que bueno, a medida que ha ido avanzando la enfermedad, a día de hoy ha decidido que no la quiere, ¿no? Pero es un temazo que está ahí, o sea, es un run run que tienes desde el principio, y creo que para el enfermo y para la familia es muy liberador ponerlo encima de la mesa, poderlo hablar, poderlo plasmar en el testamento vital. Aquí tal vez yo creo que la parte más burocrática del documento del testamento vital tal vez no sea tan importante, ¿no? Lo importante es que realmente, aunque lo es, o sea, pero vamos, lo importante es que realmente el enfermo pueda hablarlo y tenga la seguridad de que sus familiares más cercanos saben cuál es su deseo, y que los médicos también lo saben, ¿no? Y que se va a hacer, que él controla, que se va a hacer que él va a poder tomar, que él puede tomar su decisión, y por supuesto que es una decisión revocable, pero que para cuando llegue el momento lo tengas súper reflexionado y que tengas toda la información necesaria. Otro tema para mí importantísimo es bueno, la verdad que la experiencia, ya cuanto más conozco la comunidad de la ELA, me doy cuenta que muchas veces los enfermos de ELA llega un momento en que no pueden más, que realmente lo que dicen es: estoy sufriendo mucho y no puedo más, ¿no? Entonces, el poder también tener ese control de plasmar en el testamento vital, o insisto, aunque no exista previamente el documento, poder hablarlo con los seres queridos y con los médicos, y que el enfermo sepa qué alternativas hay. Por supuesto está la alternativa de la eutanasia. Hay enfermos que por razones religiosas, morales, pues pueden decir que esa no es la alternativa que desean, ¿no? Pero aún así, o sea, eso no significa que ya no puedan decidir sobre cómo quieren que sea su final. Existe la alternativa de la sedación paliativa, bueno, que puede ser muy adecuada, ¿no? para en el final de una enfermo de ELA. Existe la posibilidad de dejar de terminar con todo el tratamiento terapéutico, ¿no? Sin que el paciente sufra. O sea, creo que es muy liberador, de verdad, que tranquiliza mucho tanto al paciente como a su familia hablar de esto, o sea, que esté clarísimo, que él sepa o que pueda decidir cómo quiere que sea su final, que sepa que sus seres queridos lo van a respetar, y por supuesto los médicos también. Y creo que es importantísimo que haya muchísima información y mucha divulgación, porque creo que hay un poco de confusión. Creo que es difícil entender lo que es la eutanasia, lo que es la sedación paliativa, la diferencia entre las dos, cuáles son los trámites, los procesos, los plazos. Me parece súper importante. Nosotros ahí tuvimos también mucha suerte porque, bueno, yo siempre digo que la enfermedad me ha permitido conocer a gente maravillosa, igual que me permitió conocer a la Fundación Pia Aguirreche a través de Sofía, su directora. Conocí a una otra persona estupenda, que es Naomi Hanson, que aunque tiene nombre de actriz, es una enfermera voluntaria de una asociación que se llama Getxo Zurekin. Y Naomi, bueno, ellos hacen mucha divulgación en lo que es el testamento vital y tal, y Naomi se ofreció a venir un día a casa a hablar con nosotros, a preparar el testamento vital con nosotros, y fue de gran ayuda, la verdad. Aproveché para hacerlo yo también. Y bueno, esto sí que creo que hablando, ¿no?, de qué me gustaría, ¿no?, áreas de mejora, sí creo que sería fantástico que la gente tenga acceso a esta información, y sobre todo en esos enfermos, esas familias, lo digo porque conozco casos, ¿no?, en que esto se acaba convirtiendo en un tabú. Cuesta muchísimo poner este tema encima de la mesa, y creo que es muy, o sea, pues sé que Adela también asesora en estos temas, y creo que es muy importante buscar ese espacio, ese momento en que el enfermo y la familia se sientan cómodos hablando de esto, puedan reflexionarlo muchísimo y tengan el confort de que cuando llegue el momento se va a hacer así. Y un tercer aspecto, que en el caso de Fede fue absolutamente, para él era muy prioritario, y fue muy bonito luego como nos marcó su final. Él tenía muchísimo interés en ser donante de órganos, era una prioridad para él, y bueno, también el poder plasmarlo, ¿no?, en ese testamento vital, que todos lo supiéramos, que sus médicos lo supieran, y que tener esa garantía de que íbamos a priorizarlo cuando llegara el momento y a cumplir su voluntad, pues también yo creo que fue muy liberador y muy tranquilizador para él. Muchas gracias. Yo, desde la perspectiva del médico, sí creo que el médico tenemos la responsabilidad de iniciar a veces las conversaciones, que no son fáciles, pero sí tenemos la responsabilidad de que propongamos a la persona y a su familia el hablar de estos temas.
que no entremos al juego este del miedo a hablar del tema este. Es como un elefante en un ascensor, que al final todo el mundo se da cuenta que hay un problema, pero nadie quiere hablar del elefante, pero estamos todos contra la pared. Entonces yo creo que lo importante aquí es cómo hacemos para que el profesional asuma su rol también liderando el inicio de la conversación. Y luego una conversación que el profesional necesita realizar desde una perspectiva no tanto solo meramente técnica, sino humana, porque al final muchas de las decisiones no solo están marcadas por los aspectos técnicos, sino por los valores que están en juego en esa decisión y las vivencias que están en juego en esa decisión. Y eso nos coloca a los profesionales en el reto de situarnos en simetría moral. Yo puedo saber más que el paciente sobre la enfermedad, pero en cuestión de valores yo tengo los míos, él tiene los suyos y dialogamos y no son mejores unos que otros, sino que desde la simetría, desde el tú a tú, desde el cara a cara, como dos seres humanos que dialogan sobre qué opciones tomar a partir de esta situación. Claro, tampoco nos han educado mucho a los profesionales a situarnos desde ahí, porque en la Facultad de Medicina te enseñan que tú eres el médico, eres el que sabes y el que tienes que tener el control de la situación. Cuando empiezas a tomar decisiones fundamentales de la vida de una persona, el rol cambia. Ya no estoy desde arriba, estoy junto a la persona, estoy al lado. Eso también implica un cambio en la manera de practicar la medicina y en la manera de acompañar los procesos. Entrar en esta simetría moral en donde puede que nuestros valores no coincidan, pero no porque sean unos mejores que otros, sino somos dos seres humanos que la vida nos ha puesto en el camino, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad profesional de iniciar los diálogos y la forma de dialogar desde esta imagen de simetría en el acompañamiento, aportando la información, pero no solo informando, sino acompañando. No es yo te cuento lo que te pasa o lo que puede ser y ahora me voy y te dejo solo en el proceso, sino sigo presente acompañando el itinerario de las decisiones. Yo creo que esos son claves fundamentales para que este momento tan importante se tenga en cuenta. Y bueno, hasta ahí. Vamos a dar el siguiente salto cualitativo, que es vamos a entrar ya en el final, casi el final de esta sesión, pero también en el proceso final de la enfermedad. Lo que tiene que ver con mi muerte o negativo para mi familia, mis amigos, será el vacío que dejaré. Pero esto es parte de la vida. Y con los duelos uno tiene que aprender a vivir mejor. Creo que dejo muchas cosas positivas. Supongo que el ver cómo dejo de sufrir va a ser un alivio para ellos como para mí, aunque tendrá sentimientos encontrados y contradictorios. Por una parte, la sensación de culpabilidad por el deseo de que me muera para que deje de soportar las condiciones en las que vivo, y se añade a la contradicción de manera egoísta de desear que siga viviendo a pesar de lo que sufre. Después de la muerte puede aparecer una sensación de culpabilidad por el sentimiento de alivio por haber dejado de ser testigo de tanto dolor. De todas maneras, en esta situación de duelo queda parcialmente resuelto porque gran parte del proceso de duelo de las personas lo están haciendo mientras dura la enfermedad. A nadie le pilla por sorpresa que mi muerte pase más temprano de lo esperado. Son temas que no son fáciles de resolver, pero son partes
de la vida misma. Me parece que es un momento, el del final, que hay que vivirlo en la intimidad. Los profesionales que atienden este momento deben de facilitar el poder estar con un ambiente íntimo y ser un firme apoyo para la familia desde el punto de vista práctico y psicológico. Qué cosas, ¿eh? Que alguien nos hable de la muerte, qué cosas más raras, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Luis, de verdad. Bueno, y ahora de esta tampoco te escapabas, Margarina. Me dice que diga que vosotros también lo vais a palmar. Y el que se acaba de enterar, lo hablamos, no os preocupéis, ¿eh? Pues, bueno, Fede falleció en noviembre, 2 años y pico después de la enfermedad. La verdad que en su caso esta enfermedad ha ido un poco más rápido que la media. Y bueno, no voy a obviar el hecho, obviamente el final fue duro y triste, muy duro y muy triste, pero puedo decir, y algunos de los que estáis aquí lo vivisteis con nosotros en primera línea, ese proceso, que fue hasta bonito. El final de Fede. Fede se fue con muchísima paz y nos dejó con muchísima paz, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, ya tenía un nivel de deterioro enorme, tuvo que estar ingresado primero 10 días, luego 3 semanas. Ahí también quiero decir que el tiempo que estuve ingresado en el pabellón de Ampuero del Hospital de Basurto, el trato humano que nos dieron fue impresionante. O sea, de verdad, a nivel sobre todo de auxiliares, enfermeras, con qué cariño, con qué sensibilidad le trataron a él y a mí, como acompañante que estaba ahí todos los días. Fue impresionante, yo estoy súper agradecida. Y bueno, ya después de ese proceso llegó a casa con hospitalización domiciliaria. Bueno, él ya estaba muy mal y es verdad que ya pues en las últimas semanas él no podía más, ¿no? Él veía que el final estaba muy cerca y lo que decía es: no puedo más, estoy sufriendo muchísimo, me quiero ir, ¿no? Pero es verdad que lo decía súper bonito, porque la frase completa era: he tenido mucha suerte, he sido muy feliz y ya no puedo más, ¿no? Y además tenía ese consuelo de quiero irme ayudando a dar vida, ¿no? Donando órganos. Entonces, todo ese pack completo, bueno, pues hablándolo con los médicos, él ya decidió que quería iniciar ese proceso de sedación paliativa. Lo hablo con los médicos. Ahí yo creo que también los médicos son ayudan un montón, se involucran un montón y lo ponen fácil, son súper sensibles con este tema. Lo que pasa es que en el caso de Fede realmente no hace falta, porque luego ya los acontecimientos se desarrollaron de manera natural y bueno, ya se puso muy mal. Y bueno, ahí ya le ingresaron, era un sábado, y entonces como él quería ser donante de órganos, pues cuando ya vieron que ya no había nada que hacer, inicia ese proceso, ¿no? Ya pasas a estar en manos de la unidad de trasplantes del Hospital de Basurto. Y ahí quiero decir que me ha hecho muchísima ilusión ver aquí hoy a la responsable, a la coordinadora de la unidad de trasplantes, porque de verdad esta persona nos cambió completamente ese momento, en principio, que iba a ser tan triste y tan doloroso, porque es verdad que, claro, lo que nos dijeron es, bueno, como hoy es sábado y hasta el lunes por la tarde no iremos al quirófano a que se pueda proceder a que ella fallezca y la extracción de órganos, pues nos veíamos que teníamos por delante un par de días, ¿no?, de estar en la UCI, que él ya completamente sedado, inconsciente y sin sufrir. Y bueno, pues en principio teníamos por delante 2 días duros, que al final no fueron 2, fueron 4, porque Fede tenía una infección que hasta que no le remitiera no se podía proceder a la extracción. Pero
fueron unos días que de verdad, gracias a esta, bueno, por muchas razones, la verdad, pero también en parte gracias a esta persona, ella consiguió darle la vuelta a este momento tan duro y que nos contagiara una ilusión y un entusiasmo porque realmente se pudiera conseguir que Fede donara órganos, ¿no? Como decía ella, que sea un superdonante. No sabéis qué cosas. A mí me encantó cómo hablaba con nosotros y en especial cómo hablaba con mis hijos, ¿no? Mis hijos en ese momento, cuando falleció su padre, tenían 20 y 22 años, ya mayores, pero bueno, todavía muy jóvenes, y ella nos hablaba de cómo al final no encontramos un porqué a todo esto, ¿no? Ni un porqué a la muerte, pero es verdad que morir donando órganos te da un para qué, ¿no? Y a mí yo te quería compartir esta experiencia con vosotros porque de verdad, aunque sea desde el punto de vista egoísta, yo creo que es que te da tanto consuelo a la persona que se va, ¿no? El saber que su muerte sirve para algo, y a los que nos quedamos es súper reconfortante, ¿no? Y otro comentario también en este sentido, bueno, estos días finales, ¿no? Que en principio además yo creo que todos pensamos que la mejor manera de morir es morir en casa, que por supuesto que a priori sí lo es, ¿no? Pero yo también he aprendido que tal vez, bueno, que puede ser igual de bonito morir en el hospital, ¿no? O sea, en el caso de Fede, esos días en la UCI, de verdad que dentro de lo duros y lo tristes, que eso por supuesto no lo quiero obviar, pero fueron días bonitos, íntimos, en los que empezó a llegar al hospital gente a acompañarnos, ¿no? A despedirse de Fede, que aunque él estaba en la UCI como entubado y tal, pero bueno, en general todo el mundo entendió que daba a la gente le gustaba, a nuestros amigos allegados les gustaba despedirse, porque estar con él, porque daba como paz, ¿no? Y nosotros encontramos también pues muchísima paz. Pudimos hacer, bueno, en la UCI también cómo se portaron con nosotros, de verdad, impresionante. Nos permitieron, bueno, hicimos una pequeña, quisimos hacerle darle la unción de enfermos, hubo una pequeña ceremonia ahí, pues como muy íntima y también muy reconfortante, y fueron días en los que estábamos con él, le hablábamos, le rezábamos, le poníamos música, y con esa ilusión de que se consiguiera remitir la infección para que pudiera donar. Finalmente Fede murió en el quirófano, y de hecho nos dieron porque bueno, le tenían que bajar al quirófano para pues ya, ¿no?, desconectar y tal, y nos ofrecieron bajar con él, y fijaros, algo que a priori yo pensé, o sea, ni loca bajo al quirófano, no se me ocurre nada peor, más frío, más horrible que morir en un quirófano, y sin embargo os tengo que decir que al final lo hicimos. Mis hijos, la hermana de Fede y yo, bajamos los 4, pudimos estar con él hasta su último aliento. Se murió con las caricias de sus seres queridos, poniéndole música. Fijaros qué sensibilidad, ¿no? Que hasta nos dejaron traerle música, oyendo sus canciones, esas canciones especiales que todos tenemos, ¿no? Y yo, sinceramente, a mí me gustaría morirme así, la verdad. No sabéis qué paz nos dejó, pero no paz solo a lo mejor de alivio, de que deje de sufrir, porque es verdad que eso es un alivio, ¿no? Sino de pensar que, bueno, pues se ha terminado su ciclo vital, él ya no podía más, y nos deja como esa sensación de corazón lleno. O sea, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es una sensación de corazón lleno de amor, de gratitud, de verdad, de toda la suerte que tuvimos de pasar todo este proceso pues acompañados de muchísimo cariño y de muchísimo amor. Y la verdad que, pues ya ves, ¿no? O sea, no han pasado ni 5 meses, pero podemos contarlo. O sea, lo que hablaba también Juan, el duelo anticipado, ¿no? Pues gran parte del duelo que lo pasas con él, ¿no? Con el enfermo, en vida de él. Y la sensación es esa, que nos ha dejado pues mucha paz. Muchísimas gracias. Oyendo vuestros testimonios, me sigue quedando claro que somos mucha más biografía que biología. Y el final, pues es un paso más en esta biografía. Y que podamos lograr los profesionales facilitar que ese final no sea un recuerdo doloroso y traumático, sino sea un recuerdo amoroso, incluso en un quirófano. Como ya decía, puede parecernos el lugar más hostil en el que uno puede estar viviendo su última etapa de la vida, pues creo que cambia todo, y eso lo cambia todo, ¿no? Si algo me queda claro también de todos los testimonios que hemos oído hoy, es el título de la mesa, es que la persona es mucho más que la ELA, y que lo más importante es la persona y las personas
que están involucradas en torno a la enfermedad, en torno a la situación, en torno a todo esto, pero personas, seres humanos, ¿no? Los profesionales, los familiares, los enfermos, todos somos seres humanos con nuestras heridas, con nuestras limitaciones, con nuestros propios miedos, con nuestros propios tabúes. Y aquí estamos, y nos hemos encontrado. Y luego algo que también remarcaba antes Macarena, ¿no? El papel de la comunidad, ¿no? Los amigos, vecinos, gente que se aproxima, gente que nos sostiene, nos cuida, que no somos plantas aisladas en mitad de un desierto, sino que tenemos una comunidad que nos cuida también, ¿no? Y es el papel tan importante de la comunidad en el cuidado. Bueno, y un representante de esa comunidad es ese personaje que a veces está un poco escondido, pero que es tan importante, que es Adela. Así que quiero pedirle a Estíbaliz que nos cuente lo que Adela les está ofreciendo a las personas y a los familiares. Hola, buenas tardes. Gracias Juan, gracias Macarena, Julio. Gracias a espacios como estos para dar visibilidad a la ELA. ¿Qué es Adela? Bueno, pues es la Asociación Vizcaína de Personas con ELA y su entorno familiar. ¿Cómo trabajamos? Pues sobre todo intentamos generar un espacio de acompañamiento. Acompañamiento a la persona que sufre la enfermedad, pero a todo el entorno, ¿no? El otro día decían en el grupo, esta es una enfermedad que afecta al sistema, ¿no? Afecta a la familia, afecta a los amigos, a todas las personas que quieren, ¿no? A esa diana, ¿no? que le han puesto la etiqueta de enfermo o enferma de ELA. ¿Cómo les intentamos acompañar? Nuestro pilar fundamental es el acompañamiento psicológico. Como habéis oído y como sabéis, esta ELA no deja indiferente. Desde el primer momento las emociones surgen. Surge el enfado, la tristeza, el miedo, la rabia. Yo siempre les digo que las emociones hay que sentirlas, pero que hay que canalizarlas y hay que llevarlas de la mano. Y ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Generar ese espacio de escucha, de acompañamiento, de validar, ¿no? Para mí es muy importante que ellos entiendan que pueden hablar de rabia y que pueden hablar de enfado, ¿no? Y que incluso lo compartan en el entorno familiar. En ese acompañamiento psicológico intentamos escucharles, intentamos también dar orden, porque es verdad, y lo ha dicho muy bien Macarena, ¿no? La ELA provoca desorden, provoca shock, y a veces hay que dar pequeños y grandes pasos, ¿no? Desde cómo gestionar una ayuda de dependencia, cómo gestionar aspectos más importantes, ¿no? Cómo quiero vivir, cuáles son mis límites, mis líneas rojas, cómo quiero acompañar a mi familia, ¿no? Cuáles son los roles que, aparte de ser enfermo de ELA y enferma de ELA, sigo llevando a cabo, ¿no? Yo siempre les digo, sigue siendo ama, sigue siendo aita, sigue siendo amigo, y eso yo creo que es un elemento que normalmente les empuja, ¿no? Sobre todo yo creo que hay que generar un espacio, y desde Adela intentamos, proyecto de vida, porque aquí hemos hablado de la muerte, pero yo lo que veo en el día a día es que las personas con ELA quieren vivir. Y lo que les tenemos que proporcionar son recursos precisamente para que hagan eso. Los grupos de ayuda mutua que hacemos tanto para enfermos como para familiares, si alguien entiende qué es vivir con ELA, pues son las personas que lo viven en primera persona, ¿no? Y allí hablamos de ELA, hablamos de miedos, y también nos reímos y hablamos de la vida, ¿no? Y de las cosas que nos rodean. Y los familiares, pues también, los familiares tienen un papel muy protagonista y al final necesitan también tener un espacio de empuje. El familiar cuida, trabaja y sigue teniendo un montón de roles, ¿no? Entonces estos espacios donde puedan hablar, ¿no? de cómo se sienten, de qué les ocurre en sus vidas, ¿no? Porque a veces les robamos el protagonismo, pero a mí me parece que son un pilar primordial en todo esto y que dan mucho soporte. Y por tanto necesitan ese espacio de acompañamiento emocional. Desde Adela también ofrecemos un servicio de fisioterapia. Entendemos que la fisioterapia tiene que ser un continuo, desde el momento del diagnóstico
a medida que va avanzando la enfermedad, la parte física y la parte respiratoria también hay que tratarla. Y la tratamos en los centros de rehabilitación y también en los domicilios. Nosotros en ADELA tenemos claro que tenemos que estar donde esté el enfermo o la enferma de ELA. Y por eso nuestro acompañamiento es bien en la asociación, bien en los domicilios. A veces nuestras personas también están en residencia, en hospital, allí estamos, ¿no? Que nos sientan sobre todo cercanos. También ofrecemos un servicio de respiro y de enfermería. Acude, en este caso, una enfermera a hacer una valoración de cuál es la situación que presenta la persona con ELA, genera un plan de cuidado y acude de una manera regular al domicilio precisamente para hacer un seguimiento de este plan y sobre todo para algo que es muy importante, que es dar un poquito de respiro a los familiares, es decir, pasar el testigo, ¿no? Poder dar un paseo, poder estar un rato en la cama, ¿no? Poder incluso crear un espacio para dar respuesta a dudas que puedan tener a lo largo de todo el proceso. Prestamos también productos de apoyo, tenemos un banco de ayudas técnicas que muchas personas solidarias nos donan y que intentamos prestar a las personas a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Ahora estamos llevando una escuela para personas cuidadoras, Macarena antes decía, ¿no? Los familiares muchas veces se convierten en enfermeros, enfermeras, auxiliares, ¿no? Hay un montón de realidades, una movilización, temas relacionados con la parte respiratoria, nutrición, domótica, accesibilidad en el domicilio, autocuidado y bueno, pues ya es el tercer año que estamos realizando una escuela para personas cuidadoras, tanto para familiares como para personas profesionales que también nos ayudan, ¿no? en este proceso de cuidar. Hacemos también una tarea importante para dar visibilidad, ¿no? Decíais antes, una enfermedad rara. Yo llevo 3 años trabajando en la asociación y yo ya veo, ¿no? un nivel creciente de personas que se acercan, ¿no? Y que vienen con este diagnóstico. Por tanto, dar visibilidad es importantísimo. Y, por supuesto, acompañamos en todo el proceso de enfermedad y también en el proceso final. Ya llevamos 3 años haciendo un grupo de duelo, Aprender a vivir sin ti. El otro día les decía que para mí es un grupo de esperanza. Se me quedaban así. Les decía, porque yo en vosotros les he acompañado en la enfermedad, les estoy acompañando, ¿no? En este momento, como dice Macarena muy bien, ¿no? De tristeza profunda, ¿no? De tristeza infinita, pero también percibo mucha fuerza, ¿no? Y mucha luz en todo este proceso. Es decir, que el sufrimiento tiene más caras, ¿no? Y en el taller de duelo y en el acompañamiento individual que hacemos desde ADELA, yo lo veo claramente, ¿no? A mí sí me parece importante, ¿no? Hablar de qué pasa, ¿no? en el dolor. Y el sufrimiento tiene muchas más cosas, ¿no? Habéis preguntado a Juan y a Macarena, ¿no? ¿Qué tiene de positivo vivir este proceso de dolor, ¿no? Y han hablado, ¿no? El sentirse amado, el sentirse acogido, el sentirse soportado, ¿no? Y esto es lo que a veces las experiencias de sufrimiento y de dolor nos permiten, ¿no? Y esto, pues desde ADELA lo intentamos acompañar. Sobre todo, para ADELA es importante la cercanía, la presencia, el abrazo, ¿no? Y esto yo creo que lo cuidamos con mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, pues personas como Juan, Macarena y personas que también nos han acompañado hoy, pues se lo merecen. Muchas gracias. Pues qué más, ¿no? ¿Qué más? La verdad es que llevamos un montón de tiempo hablando de vida y con mensajes de vida. ¿Que quiera colaborar? Hemos empezado por ahí, ¿no? ¿Verdad? No sé. Para ti, paliativos, ADELA, impulsar, dar a conocer la situación de las personas que tienen esta enfermedad, dar a conocer los cuidados paliativos como un derecho humano fundamental, que nadie se quede sin la posibilidad de tener cuidados paliativos, que todas las personas que tienen necesidades de cuidados
sean atendidas, que la ley ELA además tenga presupuesto y que no solo sea una ley con buenas declaraciones. Tantas cosas, ¿no?, que toca hacer. Pero lo que sí tengo claro es que nosotros no estamos cuidando de enfermos de ELA, sino estamos cuidando de personas que tienen ELA, porque son mucho más que la ELA, muchísimo más. Y para muestra un par de botones que hay por aquí. Y, bueno, que gracias a todos por venir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, pero así a lo tonto nos han dado las 8.